Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Hoy en nuestro canal vamos a presentar un contenido referido a la Copa Libertadores de América y dos capítulos que serían infrecuentes por estos días. Los protagonistas son San Lorenzo de Almagro en 1960 y River Plate en 1982. Estas dos instituciones oportunamente, en cierta forma, vendieron la copa por dinero. En la actualidad, estas historias que vamos a contar serían impensables porque se me ocurre que a los dirigentes que hagan algo así, creo los cuelgan en la Plaza de Mayo. Porque tal como se promociona e incluso como se canta en las canchas, la Copa Libertadores es sin dudas una obsesión para todos aquellos que participan en la misma. A ver, 1960 fue un año fundacional para el fútbol sudamericano, el que marcó el inicio de la Copa Libertadores de América, que por aquel entonces fue bautizada como Copa de Campeones de América. San Lorenzo perdió la Copa Libertadores de 1960 por 50.000 pesos. En la edición inicial, el Ciclón cayó en semifinales con Peñarol, que a la postre además sería el campeón por definir, si ustedes quieren, el tercer partido en Uruguay a cambio de dinero. Como campeón del torneo argentino de 1959, el equipo de Boedo se ganó el derecho a participar de la primera Copa de Campeones de América, insisto, como se denominó en aquel tiempo, de la que participó junto a otros 6 equipos, que fueron Bahía de Brasil, Jorge Wilstermann de Bolivia, Universidad de Chile, Millonarios de Colombia, Olimpia de Paraguay y Peñarol de Uruguay. Por entonces, el torneo creado para imitar la que era, podríamos decir, la exitosa Copa de Campeones de Europa, la Champions de hoy, que había nacido 5 años antes, fue si ustedes quieren, un triunfo personal del dirigente uruguayo Washington Cataldi, que más tarde sería presidente de Peñarol. San Lorenzo de Almagro debutó en cuartos de final con Bahía de Brasil, fue goleada 3-0 de local y derrota 3-2 como visitante. El global justamente de 5-3 ubicó a los azulgranas en semifinales. El fixture dispuso que el siguiente rival fuera justamente Peñarol, que por entonces era una de las potencias del continente. La llave fue muy pareja, al punto tal que igualaron 1-1 en Montevideo y en el desquite, en el estadio de Huracán, empataron con el marcador en blanco. Al no sacarse ventajas, había que buscar un ganador, derivando así en un desempate. En aquel entonces el reglamento establecía, en caso de igualdad, la disputa de un tercer partido con sede en Asunción del Paraguay o Santiago de Chile. Y aquí fue donde los dirigentes carboneros tuvieron, yo diría, la lucidez de notar la importancia que la competición iba a tener a futuro. Porque Alberto Bove, entonces presidente de San Lorenzo de Almagro, aceptó la oferta y a cambio de 50.000 pesos el partido se disputó en el Estadio Centenario, como había ocurrido justamente en la ida. Vale la pena reiterarlo. Al ser un desempate, debió haberse jugado en un campo neutral. Pese a la, diría, ventaja por la localía, en cuanto a Peñarol, el trámite del partido fue parejo. Justamente el aurinegro abrió el marcador en el segundo tiempo a través de Alberto Spencer y a 4 minutos del final, José Francisco Sanfilippo estableció la paridad. Sin embargo, cuando apenas quedaba 1 minuto por jugarse, el ecuatoriano Alberto Spencer, a la sazón es el máximo goleador
de la historia de la Copa Libertadores con 58 conquistas, puso el 2-1 que finalmente le dio el pase a la final a Peñarol, en donde le ganó justamente a Olimpia de Paraguay para ser el primer campeón de la Copa Libertadores de América. Quién sabe, a lo mejor en cancha neutral otra hubiese sido la historia. Lo cierto es que San Lorenzo de Almagro tuvo que esperar luego 54 años para alcanzar por primera vez la Copa. Pasamos al caso de River. En 1982, River Plate creo cometió uno de los mayores pecados de su historia, porque eligió reducir sus posibilidades deportivas de ganar la Copa Libertadores a cambio de cobrar más dinero para solucionar problemas económicos. A ver, decir que regaló una copa sería incorrecto, porque uno concede lo que tiene y no lo que aspira a tener, pero si de alguna manera, observándolo a la distancia, en cierta forma vendió aquella copa. En la zona de grupos solo avanzaba el mejor de los 4 participantes. Allí había eliminado a Boca y clasificado a las semifinales en un grupo que compartió con equipos bolivianos. El entonces presidente del club, Rafael Aragón Cabrera, prefirió enfrentar a los rivales más difíciles, y el equipo de Núñez en consecuencia quedó eliminado. Pero hagamos un repaso. A ver, Aragón Cabrera priorizó la variable económica a pesar de enfrentar al campeón vigente, que era Flamengo, ganador en 1981, y al equipo que se llevaría justamente esa edición, me refiero a Peñarol. Y para colmo, aquel no era, digamos, el mejor River, más allá de contar con un plantel de apellidos o con apellidos importantes, como por ejemplo 3 campeones del mundo en Argentina 78, me refiero al Pato Filiol, el Colo Gallego y el Conejo Tarantini. También había 3 referentes de la época, como Mostaza Merlo, el Nene Comiso y Eduardo Saporiti, más el aporte del Vasco Olarticoechea. Pero el equipo era mediocre, sin peso en ofensiva, porque habían partido, recordemos, Kempes, Ramón Díaz y el Beto Alonso. Estuvo dirigido por Vladislao Cap, que falleció en plena competencia, y luego por José Manuel Pistola Vázquez, su ayudante de campo, que quedó a cargo del equipo. Las semifinales en ese momento se jugaban en 2 zonas de 3 equipos, y el ganador de cada grupo, de cada triangular, pasaba a la final. Además de River, Flamengo y Peñarol, los otros 3 semifinalistas parecían tener menor poderío. Tal el caso de Deportes Tolima de Colombia, Olimpia de Paraguay y Cobreloa de Chile. En el sorteo en la Confederación Sudamericana de Fútbol, como se llamaba por entonces, a River le tocó un grupo junto a Olimpia y Tolima, que en cierta forma parecía favorable para ilusionarse con llegar a la tercera final de su historia tras aquellas 2 finales perdidas en 1966 y 1976. Y Aragón tomó la extrañísima decisión de renunciar a ese triangular y arregló con los chilenos de Cobreloa, que habían quedado en el grupo A con Flamengo y Peñarol en un insólito trueque. Para entender el contexto de la época, debemos decir que Boca por ese entonces estaba arruinado por la compra de Maradona y River también por la de Kempes. La economía era la de un país en dictadura y posguerra de Malvinas, que por cierto no ayudaban para nada. Y ni siquiera las ventas de Daniel Pasarela y Ramón Díaz habían alcanzado para tapar los grandes huecos, los huecos de guita, y la situación, por cierto, era delicada. De ese modo, Aragón Cabrera entendió que si cambiaba de grupo en las semifinales de la Copa, generaría un
podríamos decir, casi quíntuple negocio para la tesorería del club, aunque eso significara, ¿cómo decirlo? A ver, un yunque para los objetivos deportivos. Con la aprobación de la máxima autoridad del fútbol sudamericano, en aquel entonces el peruano Teófilo Salinas, Aragón se trazó, como decíamos, 5 objetivos. El primero, como si vendiera su plaza del Grupo B, llegó a un acuerdo económico con los dirigentes de Cobreloa que aceptaron seguramente sorprendidos y de muy buen modo el ofrecimiento, aunque las cifras de esa permuta nunca trascendieron. Segundo, apostó a que las recaudaciones como local serían mucho más importantes ante un club brasileño y uno uruguayo, el prestigio de Flamengo y Peñarol, que contra uno colombiano y otro paraguayo. Y por caso cruzaron el charco 10.000 hinchas de Peñarol para el partido en el Monumental. Tercero, vendió los derechos televisivos del cruce ante Flamengo. Por aquel entonces no había un arreglo global, se iba negociando partido a partido, ¿sí? A cambio justamente el de Flamengo de $50.000 y contra Peñarol por $15.000. Cuarto, y este es otro detalle curioso, fue que ese acuerdo con la televisión brasileña llevaba, digamos, implícito un cambio de fechas, porque River jugó como local sus 2 primeros partidos, como si de alguna forma Aragón ya supiera que el equipo quedaría eliminado y no habría de ese modo interés para los encuentros revancha en caso de disputarse en el Monumental. Y quinto y por último, en el primer partido de las semifinales ante Flamengo, River estrenó un contrato con Adidas que se mantiene, fíjense, vigente hasta ahora como proveedora de indumentaria. A ver, enterados del insólito y desesperado entramado de Aragón Cabrera, los hinchas y la dirigencia opositora intentaron negarse, pusieron el grito en el cielo. Deportivamente, ante rivales muy superiores, River fue un desastre en esas semifinales de la Copa Libertadores de 1982, porque jugó 4 partidos por el Grupo A, perdió justamente los 4, los 2 primeros como local terminaron además en goleadas, 3-0 con Flamengo, 4-2 ante Peñarol, aquel de Fernando Morena. Los hinchas dejaron en aquel momento el Monumental cantando "Me parece que River no sale campeón por culpa de Aragón", y ya eliminado, solo para cumplir con el fixture, le sumó un 4-2 con Flamengo en Río de Janeiro y un 2-1 frente a Peñarol en Montevideo. ¿Qué pasó del otro lado? Es decir, en el otro triangular semifinal. Lo ganó Cobreloa, el equipo, diríamos, favorecido por River, que perdió la final con Peñarol. O sea, estuvo a punto de salir campeón, me refiero a Cobreloa, gracias a la gentileza de Aragón Cabrera, porque bien pudo haber acaso ganar esa final. Que me refiero ahora a Aragón, que al año siguiente dejaría de presidir a River y sería reemplazado por uno de los dirigentes que había intentado negarse a la venta de ese lugar en el Grupo B. Me refiero a Hugo Santilli, que en 1986, fíjense el destino, ganaría la primera Copa del club y le pondría la cereza al postre con la Copa Intercontinental en Japón. También es justo decir que si River hubiera sorteado a los rivales más difíciles en semis, me refiero a Flamengo y Peñarol, tal vez hubiera jugado frente a un rival menos poderoso una hipotética final. Esto si los resultados acompañaran, cosa que como vimos no ocurrió. Más allá de las razones que tenía Aragón Cabrera para tomar esa decisión, hay algo que es concreto, que es absolutamente visible y más aún con el tiempo ya transcurrido. Las Copas Libertadores no se regalan
ni se vende. En conclusión, habiendo repasado estos pasajes de la historia, San Lorenzo de Almagro en 1960 y River Plate en 1982, de alguna forma cambiaron la gloria por plata. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de esta entrega, esperamos que les haya gustado, les pedimos que se suscriban, es gratis, no les cuesta nada, con su apoyo nos permiten ir creciendo dentro de la comunidad de YouTube, les agradecemos y mucho a quienes ya lo han hecho, dejen un like, ¿sí? Dejen un me gusta que también nos posiciona mejor y hace que más personas conozcan nuestro trabajo. Sus comentarios, por supuesto que desde luego leemos y respondemos, y en el final simplemente nos resta invitarlos, convocarlos para la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.